¿Cómo están? Buena tarde. Eh, Víctor Estrada, Café Q, una iniciativa de Ayal Quest. Eh, Estábamos hablando tras bambalinas, eh, viendo cómo armábamos, si George Lucas pudo, si Disney pudo, ¿por qué nosotros no hacer spin-off y hacer nuestra trilogía en diferentes momentos? Si el Sol de México, si Solecito pudo, ¿por qué nosotros no? Tenemos nuevamente a nuestro tocayo Víctor Estrada. Amenazamos con que van a haber más capítulos, pero en este vamos a cerrar esta primera temporada. Eh, ya llevamos cuatro, tocayo. Ya llevamos cuatro capítulos. Entonces, vamos a hacer el resumen del capítulo 3 y 4, por aquellos que no se hayan tomado el tiempo para escucharte. Ya liberamos el capítulo 3, esta semana va el capítulo 4. Y nada, o sea, nuestro tocayo nos platicaba un poco cómo fue este nacimiento en UX Night. Fíjate que yo siempre pensé que tú habías traído esa bandera, hasta que nos empezaste a contar un poco la anécdota de cómo, tipo la Segunda Guerra Mundial, los franceses ahí escondidos buscaban en cantinas armar su complot contra todo el Exacto. mundo. Cómo hasta Tertulias les clandestinas. faltaba dinero, no conseguían cerveza, no les querían dar pizzas, ¿no? Cómo fueron con esa bandera de UX por diferentes lados. Luego, cómo te montas en el tema de agilidad, que para ti era nativo, después de venir recorriendo varios temas. Llegas al Banco Azul, obviamente después de pasar por diferentes organizaciones, y entras en este tema de UX con agilidad, pero de momento tu mundo da un pequeño giro, ¿no? Un pequeño gran giro lo pensaba, para convertirte en ese embajador, yo diría que hasta local, de todo el tema de design thinking, ¿no? Que ya lo habíamos platicado, lo traes desde tu escuela, desde tu alma mater. Te explican todo eso, no te dicen qué es design thinking, ¿no? Cuando te explican qué es design thinking para ti, pues, ya te hace match en todos los temas, sigues avanzando y de momento te dicen, oye, pues hay que cambiar esto y queremos cambiar el comportamiento del banco, queremos que todos se suman a entender de qué va este tema de design thinking. Y como si fuera misión imposible, les ofrecen 2 boletos a 2 personas y te sacas la ropa del tigre, ¿no? Así es, así es. Y esto se pone bien interesante y es para lo mejor parte de lo que ayer nos platicabas la última vez, pero creo que sí es importante comentarlo. Eh, Hago un paréntesis, a mí me parece que es una copia que han querido hacer muchos, este tema de design thinking. Los han querido copiar, pero malamente, pero tú nos explicabas, ¿no? O sea, lo que quiere el banco es hacerle ese cambio de mentalidad no solamente a un grupo de personas, sino literalmente barrer de la parte superior a la parte inferior, de la parte inferior a la parte superior, de manera horizontal, como fuera, pero quiere que todo el banco empiece a pensar hacia el cliente y que empiece a ver cómo se pueden resolver los temas, ¿no? Creo que ese es el gran reto, el gran propósito que propone el banco y que pide 2 voluntarios. No sabía que iba a suceder, ¿no? Y pues vámonos, ¿no? Te avientas. Yo me quedé en 3 años, pero se me hace que ya llevas más tiempo haciendo este tema de design thinking dentro de la organización, ¿no? Y con eso arrancamos. Pues fueron casi 3 años de dedicación, así, tiempo completo. El programa en México, les comentaba la vez pasada, inicia primero con algunos pilotos, ¿no? Formaciones aisladas, a grupos relativamente aleatorios. Después ya comienza el proceso formal y estructurado de ir formando a todo el talento a la mayor cantidad posible. Y la estructura del plan formativo, primero, digamos, tiene un nivel inicial, un nivel beginner, por decirlo de alguna manera, en donde la intención es cubrir este mindset inicial y un conjunto de herramientas, digamos, que sean fácilmente asequibles
a todos para empezar a poner en marcha, ¿no? Durante todo un año, nuestro objetivo fue lograr ese nivel de cobertura, ¿no? Un poco parecido al contexto de agilidad, cuando queremos escalar y ya tenemos un Scrum construyendo un producto, después 2 Scrums construyendo 2 productos, y la idea básica es escalar escalar a través de la multiplicación, ¿no? Que es a veces un enfoque inadecuado, ¿no? Si tengo un Scrum exitoso y un producto exitoso, pues si lo multiplico por 20, por 40, por 100, entonces ahí está el escalamiento, ¿no? Y la sorpresa es que la calidad, el detalle, el foco se va Va perdiendo, ¿no? degradando. Parece que Ujú. se degrada muy fácilmente, ¿no? Entonces, curiosamente es un patrón que se repite en muchos contextos y en Sí. este esfuerzo en particular creo que también pecamos un poco de, bueno, quizá no yo tomando una decisión estratégica en ese sentido, sino más Sí. bien, digamos, como que la organización en sí, pero eh, sí hubo un esfuerzo bastante volcado a apostarle a la cantidad, a tratar de que la mayor cantidad de personas tuviera esta formación y empezar a aplicar el conocimiento adquirido en un espacio, digamos, cobijado como es el aula, hacia ya, digamos, un entorno mucho más real. Creo que, digamos, eso sí fue un atino completamente, porque insisto que el tema de la formación tiene que trascender y empezar a ejecutarse, ¿no? Primero en entornos controlados, de bajo riesgo, para cobrar confianza, y después ya en un impacto real en proyectos, en situaciones mucho más, digamos, que impliquen, digamos, ¿no? Entregar valor real a clientes y ese tipo de cosas. Entonces, creo que en ese sentido el escalamiento fue bastante orgánico, sí, quizá con un foco muy ingenuo en pensar que solamente a través de la cantidad el escalamiento iba a venir, pero creo que sí, a medida que avanzamos, el segundo nivel empezó a emerger, digamos, de manera bastante natural, ¿no? Sí había un esquema de alto nivel pintado a nivel estratégico de que primero vamos a atacar el nivel 1 de la formación de embajadores del diseño, con ese curso insignia de 4 días, 32 horas, un proyecto real y una graduación simbólica de los embajadores del diseño, ¿no? Pero después vino una segunda etapa en donde buscábamos profundizar, elevar el nivel de práctica e ir, digamos, en un tono más de especialización. Y eso lo abordamos de 3 maneras diferentes, ¿no? Uno, a través de una siguiente etapa de formación, en donde una vez que una persona pasaba por esa formación de 4 días, realizaba un proyecto real en un entorno controlado durante 12 semanas y se graduaba del programa de formación, tenía disponible acceder a cursos de especialización, las bautizamos como masterclasses, y las Ok. masterclasses no eran más que tratar de profundizar en aspectos mucho más puntuales y Ujú, específicos ujú. del proceso y de las herramientas de design thinking, ¿no? Por ejemplo, hablar de investigación de usuarios en un curso Tómala. donde te mostramos el proceso en general, pues digamos tiene una parte de contenido relativamente pequeña, ¿no? Pero en sí es un mundo por Mundo. aparte y también pues un área de especialización dentro de un esquema profesional. Entonces, habilitamos masterclasses, contenido formativo especialmente orientado, por ejemplo, a temas de investigación con usuarios, ¿no? Temas de creatividad, generación de ideas, también su propio contenido de especialización, prototipado, técnicas de prototipado ya de media alta fidelidad para que realmente productos digitales o espacios físicos o servicios se Sí. diseñaran con ese grado de detalle que, digamos, ya empieza a ser necesario a medida que profundizas, ¿no? Evaluar con usuarios bajo un entorno mucho más formal, alternativas de soluciones, ¿no? Obtener retroalimentación cualitativa, cuantitativa, basándonos en conceptos de usabilidad. Eso empezó a tener, digamos, una combinación bastante peculiar, ¿no? Porque teníamos a profesionales
no diseñadores, Claro. adquiriendo ya un conocimiento ligeramente especializado en temas de diseño, ¿no? Eso permitía un poco este nivel de confianza de empezar a tomar decisiones orientadas al diseño a partir de la práctica, ¿no? A partir de la implementación de procesos, de herramientas. Pero yo les decía la vez pasada que una ventaja de eso era que estaban en la misma mesa de conversación, en el mismo equipo de trabajo, estos embajadores del diseño y los profesionales, ¿no? Los especialistas. Entonces, una cosa es mantener un tono de conversación equiparable, con una sintaxis común, con un lenguaje común, y otra cosa es ya a lo mejor entrar en, digamos, una disputa por la toma de decisiones, ¿no? Ese Claro, fue un aspecto delicado y que sí, quien lo intente replicar en cualquier contexto organizacional, pues vale la pena la advertencia, ¿no? Hay que claro, mantener, digamos, un tono adecuado de estar haciendo un proceso de reskilling como tal o claro. haciendo un proceso simplemente de dotar de habilidades y conocimientos nuevos a un perfil que va a mantener, digamos, un cierto grado de responsabilidad sobre algo, que no va a perder esa batuta y que en esta arista, digamos, o responsabilidad centrada en el cliente, va a Ujú. tener un grado de participación activa, de contribución, de colaboración radical, pero en donde las decisiones se deben de tomar en conjunto, ¿no? No de manera unilateral, ¿no? Pero sí, afortunadamente creo que eh, la organización supo un poco cómo ir moldando a esos ya embajadores especializados e incorporarlos o que se incorporaran paulatinamente en aspectos cada vez más críticos, más decisivos de centricidad en el cliente y supimos un poco navegar esa incertidumbre, ¿no? Sí. Y la otra cosa que empezó a emerger ya en ese nivel de avance fue el hecho de que embajadores empezaran a formar a otros embajadores. Eso nos permitía un poco lo que pasa, por ejemplo, con los Agile Coaches, ¿no? En transformaciones Agile, ¿no? Los Agile Coaches primero son esa semilla, ¿no? Que empieza a germinar y a, digamos, intentar pregonar y empujar, abrir puertas, tumbar paredes, etcétera. Sí. Y a medida que la agilidad va adquiriéndose como mindset, como valores, como principios en las personas, los agile coaches empiezan a cobrar menor relevancia, ¿no? Porque las habilidades técnicas empiezan a ser propiedad ya más común, ¿no? Más en un sentido colectivo. La exclusividad del conocimiento también empieza a diluirse y es el fin, digamos, de un agile coach, ¿no? Ser prescindible, ¿no? Creo que la ambición más noble de un agile coach es llegar a un día a ya no ser necesario en una organización, ¿no? Y partir hacia quizá otros espacios en donde sí se necesita, Espérate, Tocayo, a ¿no? ver, paremos ahí porque ya tocaste muchísimos temas que va a estar bien A divertido. ver, venga, Vamos de atrás para adelante. Ya te llegamos a este punto, venga, ¿no? venga. Punto número uno. Hablas en este momento en el que están formando a estos embajadores de diseño. eh, yo siempre les comento que si bien estamos en el siglo XXI y estamos hablando de mucho de productos digitales, productos y servicios digitales, no Uh -huh, necesariamente vamos por ahí, ¿no? O sea, no uh es -huh. exclusivamente la única arista que podemos trabajar. O sea, se presta muy bien porque finalmente el producto y servicio digital es muy rápido y requiere de todo este proceso que tú comentabas, donde entra perfectamente Design Thinking, lo conectas con una ejecución ágil y puedes empezar a avanzar muy rápido, pero no es lo único. Uh ¿Qué -huh, uh sucede -huh. en ese choque con aquellos embajadores que no necesariamente sus productos todavía estaban migrándose a temas digitales? ¿Cómo observan estos principios que les empiezan a transmitir? ¿Cómo los absorben? Primero, esa es la primera gran pregunta. ¿Cómo es ese choque cultural para alguien que no estaba digital y le das toda esta bandeja de herramientas? ¿Cómo lo toman? ¿Cómo les ayudan? ¿Qué tanto les quitas la venda de los ojos? ¿Qué tanto casi casi te ponen un altar, tocayo? ¿Cómo fue esa parte?
No, ese es un aspecto súper interesante porque, o sea, nuestra organización es muy grande y tiene múltiples perfiles o líneas de negocio, ¿no? Sí. Y también hacia al interior de la organización, también hay muchos colaboradores que brindan servicio, que crean soluciones Ujú. centradas en el colaborador, ¿no? Claro, Entonces, claro. eso lo vuelve sumamente interesante y fue parte, digamos, del esfuerzo formativo que impulsamos rápidamente, creo yo. Nos dimos cuenta que sí había que mantener un discurso homologado, Ujú. un contenido formativo que fuera eh, digerible o asimilable para cualquier miembro de la organización, ¿no? Y hablábamos, por ejemplo, como lo hace la Universidad de Stanford o algunos autores, de que Design Thinking es una manera de resolver problemas complejos, ¿no? Claro. Y al hablar de, por ejemplo, Sinefin o de la matriz Stacy o de la definición en sí de problemas complejos, en realidad te abre un mundo de posibilidades, ¿no? Porque no lo limitas, ¿no? No lo restringes al contexto de productos digitales, ¿no? Aplicaciones móviles, ¿no? El sitio web. Y eso es verdad, ¿no? En una organización, a lo mejor hay personas que crean soluciones a nivel de procesos, protocolos, eh, modelos, ¿no? Herramientas no digitales para usuarios internos, ¿no? Por ejemplo, otros colaboradores. O Claro. hablar de clientes o usuarios finales cuando tienes a un sector de banca minorista, pues por supuesto que entiendes al ciudadano, ¿no? Al Claro. trabajador y al manejo de sus finanzas personales, familiares. Pero, por ejemplo, tuvimos a muchísimas personas del área de banca de empresas y gobiernos en donde su usuario es un ente, ¿no? Y un ente abstracto que sería la empresa, ¿no? O la pyme, ¿no? Cómo entender o cómo perfilar al cliente cuando el cliente no es una persona, digamos, Una. física de carne y hueso, sino es una entidad, ¿no? Y tiene características peculiares, ¿no? El gran corporativo o la banca patrimonial, ¿no? Que también es un perfil bastante peculiar. Entonces, creo que la clave es tratar de llegar a un cierto nivel de abstracción en cuanto a qué significa el diseño centrado en las personas, qué significa procesos como design thinking, cuando hablamos de centricidad en el cliente, entrega de valor y todos esos conceptos que otra vez hemos dicho ya que a veces se diluyen y se confunden muy rápidamente, pero hablar para todos, ¿no? En un lenguaje, por decirlo así, inclusivo, en el Claro. sentido de que toda la organización puede asimilar perfectamente la esencia de lo que se transmite y cómo poder orientarlo a sus propios contextos, a sus propios equipos, a sus propios clientes y usuarios, ¿no? Entonces, esa parte es bastante interesante y creo que se puede lograr más o menos por ahí, ¿no? Por ese mecanismo. Pero definitivamente quien escucha hablar, digamos, de entender al cliente, sus necesidades, validar ideas de manera temprana y demás, y trabaja para la red comercial y para los ejecutivos o el personal de ventanilla, tienen que hacer ese traslado, ¿no? Esa migración Sí. de esas ideas abstractas al terreno concreto. Entonces, en esa parte, el famoso proyecto que empujábamos a todos a realizar nos servía mucho, ¿no? Porque, digamos, en el aula se vivía durante 4 días el resolver un problema complejo que era propuesta por las mismas personas en un Claro. espacio previo y había gente que proponía temas de producto digital y la aplicación móvil y que si la funcionalidad tal o cual, pero había personas que proponían, oigan, a nosotros nos preocupa cómo hacer que el comedor funcione de manera correcta, ¿no? Tómala. Eficientando presupuestos o cosas por el estilo. Claro. Claro. Hicimos temas del comedor, de los cajeros, de las sucursales, de los modelos de trabajo, Claro. de los uniformes, a, el Yo, espacio físico de la torre, las mm, zonas de trabajo. Es decir, realmente abordamos design thinking abstrayéndolo mucho de situaciones que tuvieran que ver con temas que el mundo digitales. se resuelve con una
con una aplicación móvil, ya lo hemos mencionado varias veces, Sí, y esa flexibilidad y por ejemplo, al menos en mi experiencia como formador, como instructor, dar un curso, digamos, con el mismo contenido base, pero teniendo este reto a resolver por parte de cada grupo y que para cada grupo era una experiencia nueva y única, eh, como todo sí, aquel que haya tenido sí, experiencia en la docencia o en el rol de formador, de trainer, sabrán que tú tienes que generar también una experiencia educativa en el interior del aula y entender que para el participante va a ser una ocasión única y especial, aunque tú estés repitiendo el mismo chiste desde hace 20 ediciones claro, del curso claro. parecidas, ¿no? Creo que nos pasa a todos. Sí, Entonces, eso, creo que al menos para mí que viví esos más de 50 y tantos retos en cada curso con temáticas diferentes, de verdad que también para mí fue muy sí, 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 te, aleccionador. te llena, claro, Te llena y te nutre porque sabes encontrar o vas encontrando poco a poco claro. las palabras adecuadas, la explicación correcta que permita a cada persona asimilar un concepto Sí, y entender o posicionar a ese individuo en la aplicación, en la ejecución, sí, diciendo, entiendo este concepto, entiendo este proceso, entiendo esta herramienta y sí, creo que podría aplicarlo hacia el colaborador, la pyme, el corporativo de esta manera, ¿no? No súper. se trata de diseñar interfaces o diseñar pantallas, que es lo que casi siempre Sí, 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 asociamos, sino se trata de resolver problemas complejos, ¿no? Con claro. múltiples aristas, con una solución no obvia, así claramente identificada, y que se requiere, digamos, ese ejercicio de experimentación para encontrar la mejor solución posible. Cuando encuentras esas palabras que signifiquen mucho para muchas personas, Sí. estás encontrando esa síntesis ideal para transmitir el conocimiento. Creo que No, eso es lo que nos ayuda mucho a nosotros. sí, tocayo, no, súper, súper, estamos súper alineados, tocayo. Diseño instruccional, ¿no? Ese diseño Exacto. instruccional que no lo aprendemos, lo vamos agarrando sobre la marcha, pero lo comentas, ¿no? O sea, puedes repetir el curso 20,000 veces. El tema es cómo lo das, no con las mismas palabras, sino cómo se lo das a ese público del momento que sepa cómo aplicarlo, ¿no? O sea, eso realmente es el valor, ¿no? Y es mucho de lo que luego me peleo con las personas de, bueno, puedes repetir el curso como perico, pero si no entiendes cómo empatar el problema que tiene con esto, que no necesariamente es consultoría, simplemente te doy una idea de por dónde va, ¿sabes? O sea, a lo Uh-huh. mejor nunca he hablado de agricultura, pero a ver, dime qué tienes. Ok, creo que esto te puede funcionar, pero tú eres el del negocio, tú sabes más de esa parte. Yo simplemente te estoy dando un poco la guía y sobre eso Exacto. móntate y lo vas llevando, ¿no? Y creo que eso es el cambio, ¿no? Luego, en esta segunda pregunta, Tocayo, y lo mencionaste ahorita al principio, esa, no sé tú cómo lo has visto, cómo es este tema cuando les dices a las personas, estamos en la etapa de ideación con este tema de design thinking y lo que queremos es validar esa idea de manera temprana, que es un poco lo que comentas. ¿Cómo es ese Uh-huh. choque Uh-huh. cultural? Porque cuando se los estás explicando teóricamente te dicen, sí, sí, ya te entendí, pero cuando lo están haciendo en los primeros ejercicios, piensan en el producto completo. Entonces, ese tema de esa mentalidad de decir, no, espérate, a ver, sí, sí, pero a ver, regrésate. Otra vez, es validar la idea temprana. ¿Eso cómo lo has vivido? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te pasó ahí? Cuéntanos, porque eso es Definitivamente. súper interesante también, ¿no? Sí, 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 también le has dado al clavo a uno de los grandes temas de, de este cambio de mentalidad y de cosas que es muy común encontrar, sobre todo en un entorno organizacional en donde pues las cosas se hacen de cierta manera, atendemos instrucciones, nos piden hacer algo de cierta forma y nosotros tenemos un tiempo fijo, una cantidad de recursos fijos y un alcance fijo para lograrlo, ¿no? Y de repente decir, abracemos la incertidumbre, abracemos la complejidad,
mitiguemos el riesgo a través de la experimentación, son conceptos de verdad que retumban, ¿no? Que estremecen y que hay veces que es muy difícil de provocar que de verdad hagamos ese abrazo, ¿no? Sí. Creo que una manera peculiar en que en este esquema de formación lo fuimos logrando es que eh, empezamos, ahora sí que empezamos por el principio, ¿no? De plantear un problema, ¿no? Describir qué es un problema complejo y dejar a los participantes que la propuesta del problema complejo a resolver a través del enfoque de Design Thinking surgiera de ellos mismos, ¿no? Nosotros prácticamente no interveníamos. Y obviamente, y lo dice, digamos, nuestro esquema de pensamiento 1 y esquema de pensamiento 2, la manera natural que tenemos de procesar la información como seres humanos es que si tengo un problema, pienso de inmediato en una solución, porque es una cuestión visceral, de supervivencia, de Claro. instinto primitivo, ¿no? Así que estamos mucho más acostumbrados a pensar bajo este esquema de pensamiento y a encontrar, digamos, una línea recta entre problema y solución, ¿no? Eso difícilmente cambia, digamos, de la noche a la mañana. Así que aunque nosotros invitábamos a la audiencia, a los participantes, a formular un problema complejo, que no tuviera una respuesta única, que pensábamos que tuviera muchas aristas o maneras de interpretarlo, había una cierta inercia, ¿no? De proponer algo de lo cual ya tengo un entendimiento previo o un sesgo previo y por lo Claro, claro. tanto como que puedo modelar una solución, ¿no? Y cuando ese es el primer golpe, ¿no? El plantear un problema complejo y el después es, antes de entrar al espacio de solución, vamos a explorar el espacio del problema, ¿no? Y nos vamos a enamorar del problema, que es esta también frase trillada Ándale, que tenemos en claro. el tema del emprendimiento, ¿no? Pero ¿para qué profundizar en el espacio del problema si yo ya soy experto en ese problema, ¿no? Dice alguien que lleva 20 años en la banca pyme y que te puede decir con pesos y centavos cómo se mueve una pyme en su ciclo de vida, ¿no? Pero otra vez, ¿alguna vez has conversado con el dueño de un negocio? ¿Has visto cómo lleva su día a día en su changarro? ¿Cómo convive con su familia alrededor del manejo de las finanzas entre lo personal y lo que es para el negocio? ¿Alguna vez has visto a ese dueño o emprendedor conversar con su equipo de trabajo? Pues no, pero aquí tengo los datos, ¿no? Aquí tengo el Google Sheet o la hoja de Excel y aquí tengo mis PowerPoints, ¿no? Entonces, eh, primera cosa que ayuda mucho es otra frase trillada, ¿no? Sal del edificio, el famoso get out of the Salte building, de la caja. y de verdad entra en contacto, ¿no? Estar centrados en el cliente significa ir más allá de entender demográficamente a un target, ¿no? A un público objetivo, ¿no? Significa profundizar en un sentido humano y partir de lo que una persona que corresponde a un cierto conjunto de características o patrones vive, siente, escucha, ¿no? Entender su contexto, entender la manera en que interactúa con un producto, con una marca, pero desde un enfoque humano, ¿no? Y eso no se logra en presentaciones de PowerPoint, sino se logra en una conversación cara a cara, ¿no? Entonces, un ejercicio maravilloso del programa de formación que llevamos o se lleva en el banco es cada persona tiene la responsabilidad de conducir entrevistas en profundidad con personas reales de carne y hueso que sean, digamos, las personas al centro de la problemática que ellos mismos plantean resolver, ¿no? Entonces tienen un espacio más o menos de una semana para, de alguna manera, reclutar a sus primeros usuarios, programar esas entrevistas, tienen que estructurar una guía, tienen que documentar su entrevista, tienen que hacer un vaciado de sus anotaciones. Y aunque ese es un ejercicio obviamente muy limitado, todavía sin una formación como tal, pero el entrar de golpe, ¿no? El sacudirlos y que se golpeen con la realidad, de verdad para hablar con las personas,
es un reto extraordinario, ¿no? Y siempre esa pregunta poderosa de ¿cuándo fue la última vez que conversaste con tus usuarios? Se las hemos formulado a gente de alta dirección, a personas del middle management, y siempre viene ese golpe de realidad de, no, o sea, yo no he conversado con una persona real, ¿no? De carne y hueso que usa mi producto. Entonces, ¿cómo pretendes estar centrado en sus necesidades? Sí. Eh, pues No, súper. esa es una de las claves, siento yo, el de verdad ir de, de, Meterte. de seco y meterte, digamos, en esa trinchera, digamos, de hablar con las personas, vivir en carne propia, qué significa conversar, escuchar un dolor, escuchar una queja de tu producto, de tu servicio y sentirte frustrado, ¿no? Sentirte Claro, impotente, claro. porque escuchas a alguien que de verdad Te duele. ve afectada su vida, le duele de verdad, ¿no? Entonces, yo siempre digo que si al finalizar una entrevista a un usuario de tu producto, de tu marca, no sientes vergüenza, ¿no? O frustración de no poder crear una experiencia positiva en sus vidas, no habrás preguntado lo suficiente, ¿no? No escarbaste lo suficiente y solamente planteaste preguntas para alimentar tu ego, ¿no? Para, Pero, claro, para claro. validar tus propios supuestos y construir sobre tus propios sesgos, ¿no? Así que no es lo mismo preguntar, ¿verdad que te gusta mi producto? ¿Verdad que es una aplicación muy bonita? A qué problema tienes y cómo esta marca o producto está ayudando o no a solucionarlo. Entonces, eso, ¿no? Ese golpe de realidad es súper aleccionador, te lleva a un grado de humildad para quien tome el ejercicio de verdad y con todo profesionalismo. Y ya llegar al espacio del aula otra vez, ¿no? Con sus entrevistas y ya un ejercicio muy bonito, ¿no? De verdad ver a personas de traje y corbata, subdirectores, directores, con sus Y hojitas bajo el brazo, escritas a mano. Es decir, yo claro, entrevisté a una señora de 70 años, al dueño de un changarro, fui con mi hija y sus amigas que están estudiando me dijeron, ¿por qué no creen en los bancos? ¿No? Entonces, las conversaciones, sí, 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 lo de menos era llenar canvas y escribir en claro, post-its, ¿no? Sino claro, claro. esa conversación centrada en a quién escucharon, a quién entrevistaron, qué opinión empieza a coincidir con, es que yo entrevisté a una señora que me dijo lo mismito, ¿no? Y aquí tengo mi anotación, aquí tengo Sí, mi sí, sí. post-it Lo que te anotado de digo, que dijo lo claro, mismo. claro, claro. Tocayo, híjole, y eso me lleva a la pregunta 3. Me faltan dos, todavía, pero hay la pregunta 3. Eh, tú lo comentabas ahorita, ¿no? O sea, son personas que llevan mucho tiempo en el negocio y te lo Ujú, pueden decir cómo es el comportamiento de negocio, a lo mejor llamémosle de manera macro. ujú. Cuando le dices, oye, te tienes que quitar la corbata, arremangarte la camisa, lástima que trajiste los zapatos italianos más bonitos, pero vas a tener que caminar, así que a ver, híjole, ¿cómo te quedan los pies después de caminar? Siguiente tema, y tú lo comentabas muy bien con el tema de las masterclass, no estamos preparados, o sea, la mayoría de las ocasiones por nuestras diferentes educaciones o estudios o carreras que tuvimos, muy pocos tienen esa preparación de cómo ir a entrevistar o cómo indagar. Digo, algunos lo traen en la sangre, ¿no? O sea, literalmente hay gente que le habla hasta las rocas, decía por ahí una tía mía, ¿no? O sea, pasas por un lado y le platica hasta el gato a la roca, ¿no? Pero hay gente que le cuesta trabajo, pero que su posición dentro de una organización es vital y que no tiene ese contacto con el cliente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en este tema de las masterclass cuando les dices, oye, está muy bueno que tú creas que esto se resuelve con un cuestionario, pero ahora pásale por acá y te voy a enseñar cómo entrevistar a las personas, pero sobre todo cómo escuchar sus dolencias? Y decías muy claramente hace un instante, Tocayo, aguantar vara porque te van a dar con todo, ¿no? ¿Cómo te va en Sí, estas sí, sí. masterclass? Pues es tal cual como lo describes, ¿no? Como una especie de evolución natural, orgánica primero, provocar la sensibilización, ¿no? No puedes
transmití un conocimiento elevado sobre técnicas de investigación cualitativa o técnicas de investigación cuantitativa, cuando la persona, digamos, el colaborador, el miembro de la organización, ni siquiera considera importante escuchar a sus usuarios, ¿no? O escuchar la voz del cliente, ¿no? Porque cree que tiene esta visión de negocio que es, esto es lo que queremos y así lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, creo que la formación básica que habilitamos en la organización nos permitió, digamos, romper ese cascarón, bañar, digamos, con ese grado de humildad a muchas personas, reconocer la importancia de ese acercamiento y obviamente ya en la conducción de proyectos, pues ahora un stakeholder, ¿no? O un sponsor de una iniciativa o el product manager de un proyecto en particular, era la primera voz que decía, necesitamos ir y escuchar a nuestros usuarios, ¿no? Ya no era el diseñador en solitario, ¿no? Ya no era el único diseñador UX del equipo que tenía que librar batallas otra vez como estoicas para convencer a otros de invertir tiempo y esfuerzo en explorar ese espacio del problema a través de la escucha activa con los usuarios, ¿no? Sino que la sensibilidad ya estaba y ahora había un interés o empieza a haber un interés genuino en, no, creo que para resolver esto hay que entender a profundidad a las personas, ¿no? Ya que exista esa voz, es por supuesto, digamos, un terreno ganado. Ahora, lo que señalas también con mucha precisión, el tema de, bueno, una cosa es la sensibilidad y una cosa es estos ejercicios iniciales en donde el dominio de la técnica quizá no es el más depurado, pero ya te permite, digamos, poner en práctica ciertas cosas y sobre todo ganar credibilidad, ganar convicción, ¿no? Un acto de fe, digamos, ¿no? Claro, híjole. Pero, a medida que empieza esa necesidad o ese interés en escuchar a clientes o usuarios, en validar ideas a través de la experimentación, de la evaluación de los productos con usuarios, empieza también a haber un incremento en la demanda, ¿no? Te digo, también barrera Es muy muy fina. fina, muy sutil, muy delicada y muy difícil de sortear, en donde hasta dónde alentar a los no diseñadores de una organización a adueñarse de esa bandera, de ese compromiso de escuchar la voz del cliente y ya a lo mejor abarcar procesos, técnicas que requieren un grado de especialización, que su correcta ejecución también demanda, digamos, pues muchas horas de terreno ganado, muchas horas de vuelo, por decirlo así, y ahí es donde a lo mejor ya no solamente el factor motivacional cuenta, sino también el adiestramiento a nivel de la técnica, ¿no? Y creo que para quienes lo asimilaron de esa forma, las masterclasses o ese contenido formativo de mayor nivel, de mayor especialidad, permitía eso, ¿no? De ya Claro. sé que necesito escuchar a mis usuarios para resolver un problema y necesito dar un cierto margen de tiempo y espacio de manera continua, de manera iterante, para siempre tener la perspectiva del cliente al centro de mi toma de decisiones. Perfecto. Ya estoy consciente de eso. Puedo ejecutarlo directamente yo, pero no es algo que pueda absorber por completo porque mi responsabilidad sigue siendo, digamos, otra, ¿no? Pero Claro, sí puedo claro. participar de manera activa, pelear el presupuesto necesario para lograrlo, abrir ese margen de tiempo en el timeline, digamos, de la ejecución del proyecto, pero otra vez, ¿no? En algunas situaciones puede ser que ese nivel de profundidad no pueda ser cubierto por un diseñador, por Claro. un Sí. experto, un profesional del tema, pero ahora sí que, ¿para qué me dices que hablar con el usuario es importante si después me vas a decir no tienes a un profesional que te dé soporte o que te brindes ayuda para hablar con tus usuarios, ¿no? Entonces, ahí es donde viene esa barrera delicada, ¿no? En espacios o en entornos donde quizá diseño no estaba presente para aportar un miembro de equipo que tuviera ese grado de especialidad,
a lo mejor los embajadores con esta formación de un segundo nivel ya podían ejecutar un proceso estructurado, riguroso, perfectamente argumentado a través del marco, digamos, de metodológico, Claro, y poder mostrar resultados confiables, resultados orientados, digamos, a la toma de decisiones, pero en espacios también en donde sí había un profesional del diseño, sí existía, ahí había que negociar, bueno, no negociar propiamente quizá, ¿no? Pero sí conversar para un entendimiento común sobre qué queremos lograr, qué queremos investigar. Pero claro, ya te estoy hablando no solamente de vamos a animarnos a conversar con las personas, que te digo es como para el nivel de sensibilización uno. Aquí claro. ya hablamos de un plan estructurado de investigación cualitativa con una muestra de 6 a 12 usuarios representativos por cada perfil de usuario. Hay un proceso formal de reclutamiento, hay un protocolo o guía de entrevista estructurada que se define, la conducción de las entrevistas en sí, el vaciado de datos, el análisis de datos, la síntesis de datos, la proyección o el respaldo con data cuantitativa. Es decir, como ya hablando de ese contexto mucho más profesional, a detalle, y que Claro, realmente ya es el ejercicio o el factor de, más que factor, el nivel de precisión claro. y profesionalidad o el nivel, digamos, ¿qué será Déjate una buena ayudo. palabra? No sé, Estás armando un experimento formal. Todo lo que ándale, con implica ese armar un aspecto de, experimento formal. No solamente es la exacto, hipótesis, sino cómo le pongo la hipótesis, cómo le pongo la métrica, cómo le pongo los factores de éxito, exacto, supuesto. O sea, cómo exacto, realmente algo armo profesional y no solamente de una hipótesis, que está bien, para una hipótesis está bien para empezar, pero aquí ya lo estás llevando al nivel pro, donde realmente con exacto. datos vas a tomar una decisión. Exacto, exacto. Y ese es el nivel que creo yo muchas personas en la organización lograron, primero a través de la formación ya de especialización de estas masterclasses, y Sí, después ya teniendo un nivel de participación y un nivel de responsabilidad, hablando de centricidad en el cliente, mucho más relevante en sus equipos o en sus proyectos asignados, ¿no? Y creo que ya elevarlo a ese grado, pues rompe, digamos, un poco solamente la barrera de sensibilización y de reconocer la importancia que tiene la escucha a los usuarios y el permitir que otros lo hagan, ¿no? Ya meterte a ese grado de profundidad habla de una práctica profesional, robusta y que realmente ya impacta en los resultados de negocios, ¿no? Porque también claro, eso es algo claro. que buscábamos, ¿no? Porque a productos exitosos que se alineen a las necesidades de sus usuarios, que los ayuden a resolver estas problemáticas, metas, etcétera, siempre, 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 ¿no? Y hay mucha evidencia de eso, va a repercutir en los impactos o en el beneficio a nivel negocio, y ya hablar de pesos y centavos, pues es lo que a todo mundo le causa interés y por supuesto que todo el mundo quiere conseguirlo, ¿no? Pero esos resultados extraordinarios, soportados en verdadero trabajo de entendimiento de quién es el usuario, qué necesita, qué alternativas hay para solucionarlo, cómo podemos entregar de manera temprana algo, seguir aprendiendo, seguir validando, etcétera. Todo ese soporte se ve reflejado en eso, ¿no? Y cuando Claro. llegas a ese punto culmine, entonces ahí está la máxima credibilidad, ¿no? No es tanto creer en el proceso, los métodos, No, no, las no, no, herramientas no. que finalmente siempre son un medio para Sí. lograr un fin, que es lograr ese tipo de resultados. Así que cuando empezaron a emerger o están empezando a emerger si te das cuenta, bueno, en la organización, ¿no? Seguramente los proyectos top, ¿no? Los que tienen mayor dotación presupuestal y demás, o los productos que empiezan a tener más éxito en el mercado, si analizamos las variables que están como que en el entorno, seguramente hay mucha aportación de diseño, mucha aportación de tomadores de decisiones que han pasado por esquemas formativos Sí. de diseño centrado en las personas,
Y Sí, eso es lo que, digamos, proyecta el éxito, ¿no? Así que todo mundo pasa por una formación, todo mundo empieza a ejecutar los procesos, primero a nivel de sensibilización, después ya a un nivel de profundidad mucho más elevado, sí, y algunos están logrando, digamos, ya ese último escalafón que son los resultados o el impacto grande claro. en términos de negocio El que le da outcome, credibilidad a todo hacia atrás, ¿no? El famoso outcome e el impacto a famoso nivel de negocio. outcome. Claro, que se está Exacto. volviendo otra vez una moda, este tema del outcome, pero no, lo acabas de explicar súper bien, Tocayo, porque llegar al outcome, llegar a los impactos de negocio, conectarlo y saber que tú puedes moverle un poco ahí, siempre les digo, es que si tú alcanzas a calibrar y le impactas al cliente, vas a impactarlos la parte de negocio y eso suena muy teórico, suena hasta muy poético, pero verlo, la verdad es que hasta te saca una lagrimita de Remy de poder demostrar que sí se puede, ¿no? O sea, que no es solamente teórico, que puedes impactar tanto la vida de nuestros usuarios como la parte de la empresa. Y eso es un concepto que estamos años luz en muchas veces de entenderlo, ¿no? Y es parte de lo que Sí, muchas sí, sí, veces sí. las personas empiezan a repetir. Hablamos de outcome, no de outputs, hablamos de ideación, y el design thinking, y el proceso, y no te hablan de muchas cosas, pero Ujú, ya, ujú. es muy bien ahorita. A ver, deja de lado todo eso y vamos a meternos, vamos a que las personas se involucren y hablen con las personas y empiecen a entender sus puntos de dolor y vean dónde le mueven. Cuando empiezas a pensar eso, y lo decías también muy bien hace rato, Tocayo, las conversaciones son completamente diferentes. Ujú, Las ujú, ujú. conversaciones ya no son si estás haciendo la entrevista o si vas a hacer temas de focus group. O sea, tus conversaciones son de, oye, le dolió esto, me dijo esto, ¿y qué pasa si le movemos acá? Creemos que esto se mueve así, pues vamos a experimentar. Fíjate que lo voy a conectar esto con el capítulo que tuvimos con nuestro estimado muñeco, que nos decía justamente eso que acabas de decir, Tocayo, ¿no? Decía, oye, el banco es una de las organizaciones a nivel país y a nivel LATAM que más da la posibilidad a sus colaboradores de hacer experimentación. Y Ujú, dice él, ujú, hasta ujú. de regarla, ¿no? O sea, queremos experimentar y queremos ver más allá. Y mucho es parte de todo lo que nos has platicado en estos 6 capítulos con tecnología, si logramos ahí encontrar los fondos. Tocayo, vamos cerrando porque si no, sí nos van a cobrar. Pregunta, Siempre, siempre. pregunta rápida y más bien, más que pregunta, ¿qué le recomendarías después de todo esto a nuestro público? ¿Qué libros? Bueno, aparte de tu curso en una plataforma muy, por ahí, pero ¿qué libros les recomendarías? ¿Qué videos o qué películas le recomendarías al público para que se emerja en esta parte? Y al final vamos a tener por ahí una sorpresa que no le hemos terminado de hablar, pero vamos a trabajarla con jiribilla tú y yo. ¿Qué le Muy bien, recomendarías muy al bien. público con este tema? Hay un montón de recursos o de literatura que pueden consultar. Si quieren empezar por algo muy digerible, muy asequible, hay un documental que yo siempre recomiendo, incluso en mis cursos pido a los participantes verlo. Design and Thinking, tal cual, es un documental exprofeso creado para hablar de la historia de Design Thinking y de cómo empieza, digamos, a ser aplicado en múltiples entornos. Yo recomendaría mucho que lo vieran. Hay dos artículos icónicos de Design Thinking en el contexto de las organizaciones, en el contexto de los negocios, que vale la pena leerlos. Son ambos de la revista Harvard Business Review, con una Vale. diferencia más o menos de 10 años uno de otro. Sí, Eh, eh, el primero escrito por Tim Brown y se llama tal cual Design Thinking. Lo pueden buscar, Design Thinking, Harvard Business Review o HBR, Tim Brown, y les va a aparecer. Y hay un segundo artículo, no escrito directamente por Tim Brown, pero ya habla acerca del impacto de Design Thinking en las organizaciones, también de la revista Harvard Business Review, y que les puede dar un contexto muy amplio de lo que significa, digamos, ya la influencia, la presencia de Design Thinking a nivel organización.
Hay un libro icónico también, muy representativo, que es Change by Design, escrito por Tim Brown. Apenas Claro. el año pasado, hace un par de años, hubo una nueva reedición y no es el ABC del proceso de design thinking, de empatizar, definir, idear, prototipar, evaluar. No es un catálogo de técnicas y herramientas, es entender a profundidad de dónde surge esta influencia del pensamiento del diseño a nivel, digamos, de las organizaciones y del afán de resolver problemas complejos a través de la creatividad y de la innovación. Creo que es un clásico, un libro para entender, para conocer a profundidad, y lo recomendaría mucho. A nivel individual, hay un libro también bastante representativo y muy popular en el tema de Design Thinking, que es Creative Confidence, Confianza Creativa, del profesor David Kelly. Es un libro mucho más personal, mucho más centrado en cómo puedes, como persona, como individuo, adquirir confianza creativa, ¿no? Y de hecho tiene incluso ejercicios muy sencillos, muy fáciles de realizar de manera cotidiana para romper, digamos, esta barrera de la creatividad es algo reservado solamente para unos cuantos, ¿no? Un libro que les recomendaría también leer, si se quieren echar un clavado, es El diseño de las cosas cotidianas de Donald Norman. Es en el capítulo 7 donde habla acerca de esta propuesta del diseño centrado en el usuario, que digamos viene mucho, que viene digamos bajo la misma línea de Design Thinking o hablamos prácticamente de lo mismo, solamente que desde dos perspectivas diferentes. El doctor Norman, digamos, es la máxima institución y referencia del mundo de experiencia de usuario. Él fue el primero en proponer el enfoque User-Centered Design por allá del 86, de 1986. Después publica este libro cercano en la década de los 90 y plantea ya de manera formal el concepto de diseño centrado en el usuario, y después ya se vuelve en una norma internacional o una norma ISO alrededor de esa definición, pero hablamos en esencia de lo mismo. Yo creo que bueno, también un libro muy recomendable, que puede ayudarlos para ganar esta credibilidad y esta confianza en Design Thinking a nivel organización. Hay una profesora de la Universidad de Columbia, si no mal recuerdo, que es la profesora Jen Lietka. Tiene un libro que se llama 10 casos de ejemplo o 10 casos de éxito de Design Thinking. Eh, Habla de empresas, digamos, del sector automotriz, del sector alimentario, de empresas muy chiquitas a nivel como de startups hasta grandes corporativos. Son ejemplos reales, basados en un trabajo de investigación de ella como profesora de una universidad, en donde da, digamos, esta estructura de estos pequeños como patrones, ¿no? De entender cómo es que las organizaciones empiezan a adoptar el pensamiento de diseño como un factor, digamos, diferencial en su estructura, en su quehacer cotidiano, ¿no? Con esos yo creo que tendrían Pues para casi nada, empezar y para tocayo. llenarse la Casi biblioteca nada. un par de meses, pero de verdad que vale mucho la pena profundizar cuando se tiene como el interés. Claro. Y por supuesto que hay muchos libros mucho más prácticos, mucho más de catálogo de técnicas, catálogo de herramientas, procesos para facilitar workshops a través de Design Thinking y demás, pero yo los invitaría de verdad, ¿no? A ir, digamos, un poco más del análisis, del entendimiento de dónde surge, del por qué está plantado de cierta forma, eh, y empezar por ahí. No es como en la agilidad, no es lo mismo Claro. leer Scrum, hacer el doble de trabajo en la mitad del tiempo, que es el peor título para un libro de la agilidad en la historia, y entender Scrum desde el punto de vista de sus prácticas, bueno, de sus artefactos, roles y eventos, o un Sí, libro, digamos, mucho más filosofal como hacia un Scrum popular de Tobias Mayer, que es sí, mucho más de entender la raíz o sí, el la porqué. razón, el propósito, ¿no? El porqué. Entonces, algo por el estilo. Yo les recomendaría mucho ir a lecturas mucho más profundas para que comprendan, digamos, esta causa mucho más filosófica, existencial, de la razón de ser, digamos, de un enfoque centrado en las personas.
Y después, a, digamos, concentrarse de lleno en prácticas, en herramientas, en toolkits, en canvas, en templates, pero empezando con lo más profundo y significativo. Ese sería el mejor consejo que les podría dar. Híjole, tocayo. Vamos por la sorpresa. Te la lanzo y tú me dices ahí cómo la vamos acomodando, ¿no? O sea, el tocayo trae un descuento. Bien, más que dar un descuento, hagamos un curso vía Agile Quest. Se lo lanzamos a toda nuestra audiencia en la TAM. Vamos a armarlo. Es que no nos sentamos antes, tocayo, para armarles bien la A propuesta. ver, a ver. Pero armemos el curso y todos aquellos que están escuchando esto, la verdad es que, ¿qué les puedo decir? ¿No? Yo les diría, simplemente el hecho de que Víctor García les platique, no de design thinking, sino que los lleve de la mano de cómo es este tema, les pase la transmisión de 52 productos completamente diferentes, que hasta parece un reto, no sé, igual y lo deberías de poner ahí en el récord Guinness, tocayo, igual y te ganas algo. Armemos un curso, las personas que escuchen les damos ahí un descuento, Muy déjenos ponernos de bien. acuerdo, le cobramos parte de las regalías al tocayo ahorita de los 6 capítulos y nos da para abrir la siguiente trilogía tal vez en una década o por lo menos a nuestros hijos y ya platiquen, ¿no? Y a lo mejor después como George Lucas terminas regalando ya la franquicia y diciendo que ya no, y cambias de rol, ¿no? Ok. Armemos el curso, platiquémoslo en corto. De todas maneras, si lo escuchan, de todas con el tocado tenemos un descuento que nos va a dar y que lo puede aplicar en breve. ¿Cuándo empieza el próximo curso, tocayo? A mediados de mayo Dale. empieza un curso, 28 horas de duración, Miren. conocer a profundidad el design thinking, conectarlo con el mundo de desarrollo ágil de Sí. software a través de entornos como Scrum, un poco de también escalabilidad, digamos un paquete completo para que puedan llevar la innovación centrada en sus clientes a sus organizaciones. Esa es la promesa de campaña que les ¿No? hago con la Pero ya oferta. trae la promesa. Ahora nosotros la promesa es que te vamos a poner a personas de todos los lugares para que vean lo que es llevar realmente un curso práctico de Design Thinking, ¿no? O sea, no solamente un curso que te dé una certificación, sino un curso que te lleve a aplicarlo más allá. Ya después veremos, no podemos replicar lo que hiciste en el Banco Azul de acompañamiento y todo eso, pero por lo menos creo que la primera promesa de campaña sí la cumplimos. Y ya después Claro, creo. vamos a hacer una revocación de mandatos, si te parece. Me parece, espero obtener ese 40% que otros no pudieron conseguir, a pesar de la participación. Sí, sí. Veamos qué pasa. Tocayo, Súper. realmente, híjole, gracias totales. Nos has llevado muchos temas. La verdad es que da para más capítulos. Nos has llevado muchos temas muy finos que me parece son esos dolores que muchas veces pensamos solamente en el curso, pero realmente el por qué, ¿no? Lo comentabas ahorita. Hay mucha literatura, sí te sirve de base, pero ir conectando los puntos, ¿no? Ujú, Ir ujú. viendo cómo lo vas llevando. Eso es un tema de una vida, de cómo lo trajiste desde tu natal, Oaxaca. Híjole, yo me imagino que has de haber hecho la remembranza. Igual el otro día platicaba con el muñeco y me decía, escuché el audio, dice, y de momento me quedé de, manches, 30 años te las platiqué y se me hace muy fácil, ¿no? Y lo Sí, mismo sí, pasó sí. contigo, Tocayo, me empezaste a platicar y te empezamos a regresar y todo. Yo sigo un poco anonadado con toda esa... Te convertiste más bien como un médico, ¿no? O sea, le dedicaste demasiado tiempo a la academia, pero dio sus frutos. Dio sus frutos Exacto. y por Sí, eso sí, sí. eres referente en este tema de no de yo nunca digo que es la implantación, sino la adopción, ese concepto de adopción de todo el concepto del usuario en el centro, apoyándose en este tipo de herramientas, ¿no? Me no voy a Gracias, cansar. gracias. Gracias, Tocayo, gracias No, total no. por haber participado. Eh, Esto fue Víctor García, Big Man, nos ha dejado muchas cosas. Acuérdense, tiene descuento para su curso de mayo. Vamos a abrir un curso en Agile Quest. Van a ver de qué va este tema.
Nos vemos en la próxima. Tendremos a alguien. Prometemos hacer capítulos más chiquitos porque si no, esto va a volver como enciclopedia. Pero yo he recomendado estas sesiones que hemos tenido, Tocayo, y mucha gente ha salido ahí. Seguramente ya tienes muchos fans en la red de Lego. Por ahí van surgiendo, Porque por ahí van te han surgiendo. estado llegando seguramente muchos fans que he tocado con algunos bancos en estos días. Seguramente ya están ahí siguiéndote. Pero nada, gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Un abrazo. Abrazo.